del desalojo, todo eso, ¿cómo se Sí, ese proceso que tiene que ver con poder despejar el terreno de las construcciones que estaban y también de tener los traslados para las familias que tienen este arrendo temporal mientras dura la construcción de las viviendas, se inició el año pasado por marzo, terminamos finalmente en agosto. Fue un proceso intenso y un poco largo, principalmente porque, como cualquier faena en la cual nosotros estamos desarmando un campamento o en el cual estamos de alguna manera movilizando a las familias de su lugar, implicó que estábamos siempre un poco al ritmo de la familia. Nosotros gestionamos un aporte junto con el Serviu de 200.000 pesos para el arriendo, pero quien define el arriendo son ellos. Ellos buscaban el arriendo, nos comunicaban cuando estaban ok con los contratos, nosotros obteníamos información, le comentábamos al Serviu que tenía que autorizar el arriendo y ahí empezaba recién el proceso para nosotros ir con un camión, hacer la mudanza a su enseres, llevarlo al lugar de donde ellos están viendo, y eso implicaba que no teníamos una planificación de un inicio de cuántas familias al día se iban a mover o cuántas a la semana, era siempre al ritmo de ellos. Por lo tanto, a medida que avanzó el tiempo, cada vez fue más difícil para la familia encontrar arriendo, por lo tanto ahí bajó el ritmo de esos traslados y también por ende de las demoliciones. Y finalmente las familias que quedaron en el campamento fueron aquellas que no encontraron arriendo o no se podían ir o no se querían ir. Y ahí en coordinación con el Ministerio, con el Serviu y también con Carabineros, tuvimos que hacer acciones de desalojo, se le notificó a las familias que aquí venía un proyecto, ¿cierto?, que iba a beneficiar a la mayoría de las familias de acá del campamento, por lo tanto ellos tenían que salir para nosotros poder continuar con esta etapa. Y eso implicó, claro, un conflicto, primero con familias que estaban todavía acá y que iban al proyecto, pero que no encontraron solución de arriendo temporal, y después con aquellas familias que no van al proyecto, pero que sí están viendo acá. Finalmente se pudo, digamos, despejar el terreno, las familias se movilizaron a distintas partes, y nosotros pudimos de alguna manera continuar con la etapa siguiente, que es la de movimiento de tierra, que es la que ustedes ven acá atrás a mi espalda. Y ahí empezamos en noviembre con esta empresa que es Flesan, y el contrato dura aproximadamente un año y estamos ya en un 50% de avance. ¿Qué innovación ofrecen estas viviendas sociales ante otros proyectos de estas mismas características? Por ejemplo, ahora con el tema de las viviendas que quieren implementar en la comuna de Las Condes, como por ejemplo. Sí, nosotros principalmente lo que hacemos cuando trabajamos con los comités, que eso es importante también de mencionar, nosotros siempre trabajamos con comités de vivienda. La política habitacional trabaja con comités de vivienda hoy día, en los cuales son ellos los gestores de sus proyectos, desde que se administran como la demanda, ¿cierto?, para la obtención de los subsidios, hasta definir cómo va a ser la vivienda, dónde va a ser, quiénes van a vivir acá y la asignación misma. Por ende, siempre ese es nuestro norte y nuestro como principal como beneficiario, las personas que tienen el subsidio, las personas del comité y las familias que van al proyecto, como se dice. Y en ese sentido nosotros lo primero que hacemos con ellos es un acuerdo en el cual les planteamos el estándar que como municipalidad hemos logrado construir en la comuna, que es una vivienda de 70 metros cuadrados aproximadamente, y eso define ya, como te digo, este estándar de lo que nosotros entregamos. El resto de los requerimientos viene un poco dado por la política, por lo que define el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Después de que les decimos nosotros podemos ofrecer una vivienda de 70 metros cuadrados, les pedimos a ellos que se comprometan con su ahorro, en el cual nosotros les pedimos que sea un poco más de lo que colocan en la libreta, un poco más de lo que el Estado exige para ganarse el subsidio. Y después de ese acuerdo nosotros empezamos a trabajar el proyecto y ahí siempre trabajamos con la familia para entender y para conocer cuál es su necesidad y cuáles son las cosas que a ellos les gustaría incorporar en el proyecto. Y ahí empezamos a juntar en el fondo nuestro como estándar de vivienda, la experiencia con los proyectos anteriores, las necesidades de la familia y después lo que el Serviu también nos exige, o el Estado a través de la política de vivienda, que tiene que ver con los cuadros normativos, los metros cuadrados, las cantidades de dormitorios, por ejemplo, con un enfoque siempre orientado hacia la calidad de la solución, que es lo que se entrega hoy día en Chile.
Entonces, en ese sentido, nuestras viviendas incorporan, en el fondo, ciertas preocupaciones o necesidades de la familia y una vivienda de mayor dimensión de la que se entrega en el resto del país, podríamos decirlo. Para entender eso, y nos hagamos una idea un poco de lo que se entrega, es que lo que define la normativa para proyectos de esta naturaleza, que son proyectos sin deuda, es mínimo 45 metros de una vivienda, ampliable hasta 55 o a 60 incluso, ¿ya? Que esa ampliación puede venir ya construida, puede ser como una opción para autoconstruir por el propietario una vez que se cambia la casa. Entonces nosotros estamos como sobrepasando ese nivel, ese estándar, obviamente con el aporte económico que significa ese aumento en el costo de lo que el subsidio no puede cubrir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es un modelo que en el fondo nosotros hemos llevado a cabo a medida que hemos ido trabajando con los distintos asentamientos irregulares en la comuna, desde la ermita 1, la etapa 2, la etapa 3, después la Bicentenario y después lo más 1, lo más 2, y este sería como el último gran proyecto que estamos trabajando de campamento o asentamiento irregular que queda acá. ¿Cuándo se estima empezar con la segunda etapa y la tercera etapa? Bueno, primero la primera etapa. Este movimiento de tierra debería terminar en noviembre. Nosotros tenemos planificado y proyectado poder empezar a construir en enero del 2020. Ese contrato debería durar aproximadamente unos 16, 18 meses. Por lo tanto, posterior a eso nosotros iríamos a partir ya la segunda etapa hacia el otro sector. Entonces, mira, los plazos nosotros siempre los vamos moviendo porque va dependiendo de cómo va avanzando cada etapa. Pero nosotros esperamos que ya el 2025 próximamente estemos en la construcción de la tercera etapa o en la entrega de la tercera etapa, ¿ya? Tenemos una planificación que yo se las puedo comentar con más detalle en la oficina, porque depende mucho una etapa de otra. Y además, hoy día tenemos ciertos plazos que tenemos que darnos entre distintas etapas por la declaración de impacto ambiental que tiene el proyecto, que define en el fondo la cantidad de emisiones que nosotros estamos enviando al aire. Por lo tanto, tenemos que tener ciertos desfases. No podemos, por ejemplo, estar construyendo y estar moviendo tierra, porque eso va a generar mucho material particulado. Por lo tanto, tenemos que tener ahí unas separaciones de algunos meses. ¿Cree que es correcta la denominación que se ha mencionado, viviendas de lujo? Es complejo definir el lujo. Y de alguna manera para las necesidades de las familias también es quizás complejo entender que lo que es lujo. O sea, lo que es lujo para mí no es lo mismo que es lujo para ti o para una familia que va a tener una vivienda definitiva y va a tener que hacerse cargo, por ejemplo, de muchos temas que no tenía antes, como el arriendo, la mantención de la vivienda, el pago de las cuentas de luz, en fin, y otros gastos que va a tener que empezar a generar. Yo creo que es una vivienda buena por las dimensiones que entrega. Es una vivienda buena también por donde está localizada. Es una vivienda buena porque no estamos desplazando a las familias de donde se criaron, pero también donde se desarrollaron. En la política, ciertamente, si bien viene desde arriba del Estado respecto a generar proyectos que se queden en el sector donde estaban los asentamientos irregulares, es muy difícil y complejo poder lograr eso en Santiago por distintas dinámicas que van más allá del proyecto. Dinámicas de valores de terreno en el contexto de la región metropolitana. También tiene que ver con terrenos que sean buenos, que se pueda construir, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos como un gran esfuerzo, podríamos decir, un gran esfuerzo económico y de recursos para que los proyectos se queden acá. Eso, claro, para nosotros tiene un gran costo. Entonces, nuestros valores y lo que nosotros invertimos acá es bastante más de lo que se invierte en cualquier otro proyecto. Eso hace que quizás uno pueda mirar las viviendas de lujo. Y pensando un poco también en esa misma línea, claro, si tú consideras todo lo que nosotros invertimos, todo lo que se gasta y realmente cuál es el valor final de esta solución habitacional, llega a ser de lujo en comparación quizás a las otras soluciones que se entregan. Y finalmente,
yo personalmente creo que es mucho más importante preguntar a las personas qué es para ellos el lujo, o qué es para ellos, por ejemplo, la vivienda definitiva, o qué es para ellos la vivienda como social, o qué es la vivienda digna, que a nosotros desde afuera, que somos los gestores y que somos también, como decirlo, la parte más técnica de este proyecto. ¿Considera que este tipo de viviendas sociales se puede replicar en otras comunas como un modelo a seguir en tema de calidad? Es complejo, es difícil, porque, como te digo, nosotros, nuestro principal objetivo es entregar esta buena solución, y segundo, que las familias se queden acá. Si tú en otro territorio, en otra comuna, con otras dinámicas, logras responder esas respuestas, quizás se puede replicar. Pero si no logras, en el fondo, responder a esas dos preguntas, es muy difícil, es muy complejo. Como te decía, los terrenos son escasos, son caros y son complejos. Llegar a 70 metros cuadrados también requiere un gran aporte municipal. Por lo tanto, si tú lograras juntar todos esos dineros y poder construir una vivienda de 70 metros cuadrados, quizás sí. Yo creo que el caso de Las Condes se puede asimilar un poco, asemejar respecto a las dimensiones. Y porque, claro, logró un buen aporte a ese proyecto porque vendió su terreno que compartía con Vitacura. Y me imagino que esos dineros los va a invertir en este proyecto de integración, pero claro, su terreno está ubicado en un sector súper complejo y a pesar de que ellos son propietarios, ahí se está enfrentando con otras dinámicas que no son como, que no pasan por lo económico, pero que están ahí igual, o sea, están presentes en la ecuación, y eso implica que, por ejemplo, que van a tener que hacer una torre, porque tiene un terreno reducido. Entonces, replicar los proyectos depende mucho de a dónde y cómo. O sea, este movimiento de tierra son aproximadamente 4.500 UF. Y este fue un gran problema cuando se planteó hacer las viviendas aquí mismo, porque nadie iba a poner recursos para mejorar un terreno y poner tantos recursos para poder construir acá un proyecto solo para 380 familias. Muchas autoridades de gobierno y muchos otros actores nos decían, bueno, ¿por qué no mejor esa plata se la pasamos a la familia y que compren fuera de la comuna? Vayan a buscar dónde comprar, porque se van a poder comprar una casa, sí, pero no van a poder vivir acá. Entonces, claro, eso es dinero, por decirlo así, plata, recursos y poder ir adecuando estos proyectos para poder ejecutándolos con toda esa complejidad que tienen. Entonces replicarlo es complejo. ¿Cómo fue trabajar con el proyecto Lomas 2, el que estuviste a cargo, y con este, digamos? ¿Cómo ha sido la similitud? Sí, bueno, todos los proyectos son distintos. Yo creo que este proyecto es mucho más grande que Lomas 2. Lomas 2 eran 106 familias, también de un campamento, y ellos también venían hace años peleando por un terreno, por una solución. Lograron que el terreno donde estaba el club deportivo se convirtiera en el terreno para las viviendas sociales, lo cual definió al tiro una medida de los lotes o de las viviendas, una densidad. Si bien el terreno da para construir mucho más, se privilegió que fueran solo las familias del campamento Lomas 2 las que vieran ahí. Por lo tanto, se pudo lograr un terreno más grande y que eso implicara tener un espacio para estacionamiento, un espacio para ampliación y una vivienda también que está a medio camino entre en un conjunto de casas pareadas y una vivienda individual, justamente por estas dimensiones del terreno y por tener la opción de estacionamiento, antejardín, logia. Entonces, claro, así como desde la arquitectura, técnicamente es distinto, la vivienda es distinta, la solución es distinta, y como de la parte social también, porque son los comités y los asentamientos tienen su propia historia, tienen su propia dinámica. Las familias, si bien comparten estar en la comuna, sus luchas también son distintas, son individuales. Sus gestiones son distintas, sus dirigentes también son distintos. Por lo tanto, yo diría que es un buen aprendizaje, es un tremendo aprendizaje, pero claro, uno siempre tiene que entender que hay cosas que se pueden replicar, pero hay cosas que no son replicables.